9:29 ahora seguimos en Desayunos Informales, tenemos una gran charla por delante. Si ustedes quizás muchos ya la vieron en el cine, se está exhibiendo con salas muy completas, La Sociedad de la Nieve, dirigida por el español Juan Antonio Bayona, basada en el libro homónimo del periodista y escritor uruguayo Pablo Bierzi. Mañana va a ser estrenada en Netflix también para ver en esa plataforma, aunque los tres que la vimos aquí ya aconsejamos verla en el cine. El film recrea lo que algunos llaman la tragedia de los Andes, el milagro de los Andes. Posiblemente las dos, o seguramente las dos acepciones, corren con igual legitimidad. Es una película que vale mucho la pena verla. Para hablar sobre ella estamos recibiendo a uno de los sobrevivientes de los Andes, Eduardo Strauch, y al escritor y periodista Pablo Bierzi. Bienvenidos. Un gusto estar con ustedes. Bienvenidos. Desayunos Informales. Y sin duda, recalco inmediatamente que vale la pena ver la película. Una o dos veces o más. Era lo primero que les iba a preguntar. ¿Cómo se sintieron al ver la película y qué piensan sobre ella? Es algo ya fue adelantado. Para nosotros es algo muy impresionante porque es todo el escenario es el mismo escenario nuestro, hecho con una fidelidad, con una calidad, con un respeto, con una obsesión por el detalle que es muy impresionante, ¿no? Para nosotros es brutal. Yo la vi 4 veces y sigo con ganas de verla más. Es como que va sacando capas y cada vez que la veo cosas nuevas. Todo el dolor y sufrimiento ya lo procesé y quedó atrás, entonces ahora son emociones fuertísimas de los momentos más importantes de mi vida, ¿no? Y ver otra vez a mis amigos vivos es una cosa impresionante, ¿no? Así que sí, es una experiencia que no me imaginé que iba a tener a esta altura de la vida. Y además estuve esperando esta película durante años, ¿no? Después de la película americana, que era una historia de aventuras, esto que es nuestra historia contada como debe ser contada, ¿no? No había pensado en esa faceta de que para ustedes esa fidelidad que tiene la película también les hace reencontrarse con los amigos que fallecieron en la montaña. Es impresionante, está tan bien hecha, los actores, tan buenos actores. El casting, ¿no? El casting impresionante, todo, el espacio del fuselaje idéntico, el mismo espacio después de la avalancha, es todo como estar ahí de vuelta, ¿no? El hecho de que los actores sean uruguayos y También argentinos hace que uno sienta, por lo menos a mí me pasó que leyendo otro de los libros nunca lograba sentir que eran uruguayos. Es decir, claramente, por ejemplo, el libro de, no por desmerecerlo, pero el libro de Parrado, la editorial lo publicó como escrito en español de España, decían gilipollas y ese tipo de expresiones que decís, bueno, eso como que te separa. Claro, me separaba mucho de la realidad. Acá sentí todo el tiempo que eran uruguayos, claramente es impresionante cómo se ha logrado eso. Es el español hablado por nosotros en esa época más. Claro. La misma palabra que ahora tú no utilizás esa palabra seguramente que nosotros utilizábamos, es increíble. Yo que acompañé todo el proceso, o sea, yo figuro además como productor asociado en el sentido creativo, no en el sentido administrativo. Exacto, que era una pregunta que tenía. Claro, es en el sentido creativo, o sea, estoy desde el 2011 cuando Bayona J le llamamos todos, nos manda el primer mail, que me lo manda a mí, pero como el libro es un libro coral, es para ellos, o sea, la historia es de ellos. Nosotros lo que hicimos con J somos el puente un puente emocional entre ellos y los espectadores o los lectores. Y en 2011 entramos en contacto y en el 2016 empezamos a trabajar. Incluso Eduardo fue en el 2018 a Barcelona, no sé si te acordás, nos encontramos con J. Bayona, Belén Atienza y Sandra Armida, que son las productoras. Y el desafío ahí, Leo, Nico y Ana, el desafío era que encontrar el presupuesto, eso lo ha dicho Bayona públicamente, encontrar el presupuesto de una película grande, porque tenía que ser grande o no era. Pero en español, o sea, no había manera de nunca. Por eso es un proyecto que estuvo por caer infinitas veces. Desde el 2011 a hoy estuvo por caer, diría que hasta que no se empezó el rodaje, que el rodaje empezó en el 2021, podía caer el proyecto. Y era por el español, porque no es que estuviéramos empecinados. Si tú quieres hacer lo que dice Eduardo, que ellos se sientan, porque tiene que ser realista, el realismo, que ellos se sientan identificados, que esa es la manera de que el espectador se siente identificado. Si nosotros logramos el realismo para llegar a la verdad, que es la de ellos, la esencia que es de ellos, es porque logramos que el espectador también esté dentro de ese avión, también se haga las mismas preguntas, también se plantee los mismos dilemas. Esa es la universalidad
de la historia de ellos. Pero para eso tenía que ser la verdad. Y la verdad era no solo en español, sino en uruguayo, que fue una de las tantas tareas que tuve que asumir, que es una tarea hasta ingrata, y era porque tenemos muchos actores que son argentinos. Claro. Era ingrata en el sentido de cuando hicimos los doblajes acá en el Palacio Salvo, era que no se colara ningún argentinismo de Córdoba, de Buenos Aires, o ningún argentinismo o rioplatense de las nuevas, de estos últimos 50 años, porque esto es el 72. Claro. Y el hablado, no es un capricho, es el compromiso por la verdad, es la esencia. Es central en la credibilidad que tiene la película. Exacto. Y se nota mucho. Otra cosa que creo que es muy valiosa es que son actores desconocidos, ¿no? Entonces los actores somos nosotros, es el personaje. Claro. Y no es Ethan Hawke, que era Nando Parrado en la otra película, entonces eso también te cambia muchísimo. Es casi inevitable la comparación con la anterior película por lo masiva que fue en la década de los 90. Yo ni la comparo porque son cosas tan distintas. Totalmente. Otras categorías, otro me tipo parece de que cine. voy justamente a ese punto. Creo que lo más interesante, por lo menos para mí, quería llevarlo a debatirlo con ustedes, de la película de Bayona, es el giro que le da al enfoque, porque en Viven, como toda película extraordinaria de Hollywood, un héroe salva a todo el equipo. Y creo que Bayona deja muy claro que acá, quiero ser muy cuidadosa con esto que digo, porque claramente que Nando Parrado fue un héroe, que Canessa fue un héroe, pero para Bayona se salvan por el trabajo en equipo que hubo ahí. Ahí hubo 16 héroes, por no decir 24 o 45, y lo jerarquiza todo al mismo nivel, ¿no? Eso es fantástico. El esfuerzo de salir a cruzar los Andes caminando fue el mismo que el que cosió las bolsas para dormir, el que fue a buscar la cola del avión para los chocolates, el que dio su propio cuerpo para que sus amigos puedan seguir viviendo, ¿no? Los héroes ahí eran todos y no solo uno. Creo que esa oda a la vida, a la amistad, es una diferencia sustantiva entre una película y la otra, y creo que se acerca mucho más al relato vivido, ¿no? Totalmente. Aunque, por supuesto, como decías tú, Nando y Roberto se mandaron una cosa totalmente sobrehumana, ¿no? Con todo el apoyo nuestro atrás, por supuesto. Pero... Yo creo que el matiz que decís, Ana, es que hay diferentes tipos de heroísmo. Ahí está el más clásico, que es más masculino, si se quiere, que es más épico. Y sí. De coraje, de desafiar lo imposible permanentemente, que es lo hacen los tres, los expedicionarios, que terminan siendo Roberto y Nando. Pero está todo lo otro. Tú planteas, Bayona pone el punto de vista en uno de los que no vuelve. Porque es una historia donde tenemos que siempre... Eso era un mantra que lo tuvimos siempre. Hay vivos porque hay muertos. O sea, hay vivos porque hubo la generosidad más extraordinaria, o de los ejemplos de generosidad más extraordinarios que al menos nosotros, Bayona y yo, me pongo ahí, y Elena Tienzi y Sandra Hermida, vimos en la historia del ser humano. O sea, el hecho de yo decir, si yo muero, Eduardo, vos seguís conmigo con la bandera, atravesar los Andes para llevar a mi familia. El hecho de yo decir que soy sobreviviente y combustible al mismo tiempo es un extremo hecho y está documentado en una carta en aquel momento. Es un caso de generosidad que es muy raro de encontrar. Entonces, el heroísmo, tenés todo tipo de heroísmos acá, porque la generosidad, o el héroe que hace todo el desgaste y no llega a la orilla, es el héroe más trágico de todos, que hace hace la misma peripecia que todos, pero no tiene la recompensa. Y que además, por lo desmesurado que fue lo de los 16, quedaron un poco como opacados, quedaron como en el olvido, y creemos que 51 años después ya había pasado el tiempo suficiente como para que esas sombras que los han acompañado siempre emerjan, que tengan voz, que tengan el cartel, que tengan... Entonces, acá no es coral o es coral, sí, no es una historia solitaria. Es como en la pandemia, o nos salvamos entre todos, no hay salvación individual. Esto es... ¿Qué discusiones le generó a ustedes la película una vez que la vieron? Por lo que uno ve, claro, son testimonios, es la memoria de cada uno reviviendo eso, y ahí puede haber cosas que coincidan, cosas que no coincidan, que no se pongan de acuerdo en una hora, por ejemplo. Eso pasa con algunas cuestiones puntuales. Ahora, después de ver la película, digamos, ¿cuáles fueron las primeras discusiones a los que los llevó a ver? Mira, pasó algo totalmente inusual en el grupo nuestro en los últimos 50 años, que es estar todos de acuerdo y estar todos contentos con el resto de la película. Con detalles, pero detalles, digo, menores, ¿no? Sí, pero eso no había sido así. Bueno, no es así, pero el director Bayona se tomó esa libertad para expresar ese momento de emoción o de risas o lo que sea.
O sea que en definitiva estuvimos todos de acuerdo, cosa que creo que fue la primera y única vez en 50 años en algo. Y te agrego, Nico, esto, perdona, que el 1 de septiembre nosotros exhibimos la película a todos. O sea, a los sobrevivientes, el 1 de septiembre de este año en el Movie Center de mañana. Y a todos los familiares de los que no volvieron. Y eso que dice Eduardo, se produjo, fue para mí fue lo más arriesgado de todo este proyecto. Los teníamos siempre en la cabecita desde el primer momento, desde el 2016. Ojo que esto lo vamos a mostrar a todos. Y todos juntos. Eso fue una iniciativa de Gustavo Cervino. Todos juntos. Y fue un riesgo tremendo. No dormimos esa noche, ni Bayona, ni nadie durmió. Ellos habían venido, estaban en un avión, vinieron, exhibimos la película y se volvieron. El resultado es como que se encontró algo que faltaba. Y esto faltaba en esta historia, pero esto es un símbolo de la historia, de la condición humana. Todos los seres, porque después Netflix quedó muy interesado en esto que pasó el 1 de septiembre. Dijo, ¿por qué unos americanos de Los Ángeles? Porque eso es simbólico y representa la reconciliación del ser humano cuando la adversidad, cuando vive las penurias más extremas. No encontramos al hombre que es el lobo del hombre, no encontramos la jauría humana, no encontramos lo que las distopías nos plantean. La distopía es lo contrario de la utopía, las ficciones apocalípticas. Encontramos lo contrario, encontramos la bondad y la ternura. Y eso se respiraba el 1 de septiembre, que era emocionante porque se respiraba. Empezó la película y yo sentí paz. Y era eso, porque estamos haciendo una historia de bondad. Perdón, terminando lo de Pablo, que es uno de los grandes, o el gran valor de la película, es eso, ¿no? Que logró Bayona juntarnos a todos de vuelta. Toda esa familia de las 45 personas que vimos en el avión, gracias a la película de Bayona, volvimos a encontrarnos realmente como una sola familia. Entiendo que, y lo repasaba ayer, me puse a mirar de nuevo el programa que se hizo en ocasión de los 40 años, ahí en Canal 12, donde también estaban todos reunidos y se daba la discusión de si esa comunión que habían logrado en la montaña, que ahora recibe el nombre de la Sociedad de la Nieve, se daba o se podría haber dado porque pertenecían todos a un mismo núcleo, eran un equipo de rugby, tenían un capitán que hasta determinado momento fue muy importante también, hasta el alud. O si se hubiese dado en un vuelo comercial con gente que no se conocía, culturalmente distintos, y eso se podría haber replicado. Pero algo que a mí me surgía como duda mirando la película es justamente, vos lo definías como una historia de bondad. No había otros conflictos. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo emerge ese relato donde son discusiones éticas, morales, religiosas que se van presentando? Pero uno dice, bueno, en ese momento se cayó el avión, se abolió el Estado, están ustedes dependiendo de ustedes mismos. ¿Cómo se genera instantáneamente o casi instantáneamente esa cooperación y que emerge por lo pronto desde el relato sin fisuras, ¿no? Sí, eso que me lo han planteado muchas veces y yo mismo me lo he preguntado. Y es muy sencillo, nos dimos cuenta inmediatamente que si generamos caos era morirnos todos, ¿no? Entonces cuando hubo las primeras discusiones, y hubo, por supuesto, todos chicos de 20 y pico de años, apelotonados, muertos de hambre y de frío, imagínate los primeros días, la cantidad de roces y discusiones que hubieron y algunas bastante fuertes. Pero nos dimos cuenta inmediatamente que eso era fatal, hubiera sido fatal. Así que rápidamente desapareció y nos concentramos todos en sobrevivir y en salir. Me parece que un punto que... Adelante, por favor. Yo te agrego, Nico, lo uruguayo acá. Esto es una percepción de Pablo. Incluso hicimos un programa con Facundo Ponce León y con la CAU sobre Uruguay y la sociedad nieve. Eso fue muy trabajoso que lo entendieran los europeos y los americanos, el grupo ese de 320 personas de diferentes nacionalidades que entendieran el punto de vista uruguayo en esos 8 años, casi 9 años de trabajo. Uruguay es una sociedad, tú decías que sí, son todos del mismo grupo, del mismo barrio. A ver, no todos eran el equipo de rugby no todo, como aglutinador. El que narra... Claro, yo creo que ese punto refuerza justamente esta idea. El rugby, claro. Es típico uruguayo, jugaba al fútbol. Numa Y ahí yo creo que hay que poner el acento. Yo creo que es interesantísimo para lo que se viene ahora. Y además lo están viendo. El otro día Canesa me llama, que es un íntimo amigo de él, muy talentoso, un español, lo llama y le dice, quiero sacar nacionalidad uruguaya.
Yo creo que lo uruguayo en el sentido de la sociedad homogénea, eso que dice Josep Borrell, el canciller de la Unión Europea, la sociedad más equilibrada de América, está presente también ahí. El tema de ser disruptiva. Hay la gente que dice que Uruguay es una sociedad conservadora, pero ¿cómo conservadora? Eso lo explicaba bien y me aburrí de decirlo. Fuimos los primeros en 1915 que planteamos la ley de 8 horas, de jornada laboral de 8 horas. ¿De dónde sacan que Uruguay es conservador? Siempre fuimos disruptivos. El colegiado fue un desastre, pero fue una idea, es la democracia más absoluta. No hay presidente de la República, hay presidente del Consejo Nacional de Gobierno, para que nadie se sienta tentado de algo, de no sé, un virus autoritario. Entonces, lo uruguayo, más que decir que pertenecen todos a un mismo barrio, porque había y no había del mismo barrio. Creo que hay un punto también interesante que refuerza un poco esta perspectiva que estamos hablando ahora, y es que Bayona elige como narrador primero a una persona que falleció en los Andes, pero que ni iba al Cristian, que no vivía en Carrasco, que no conocía a todo el grupo que jugaba que no jugaba al rugby. Que no jugaba al rugby, no tenía nada que ver con ese entorno. Exactamente. Y sin embargo, lo elige como narrador, lo jerarquiza por ese lado, y Numa Turcati termina siendo uno de los héroes también, en donde se integra toda esa trama de amigos, de defensa del amor, de amor propio, de amor colectivo, y termina llenando de fuerza a Nando y a Canesa para salirse a caminar los Andes. Sí. Un dato que tampoco se conocía y que muestra que en realidad ese valor de equipo, de amistad, de amor, trasciende completamente lo que era el rugby, si bien fue un factor claramente determinante para la unión, pero que los demás también podían entrar en esa trama y se generó esa nueva familia. Y no está Muy inventado. acertado la elección de Bayona con ese personaje. Impresionante. Con Numa. Y no está el personaje de Numa no está inventado. No, O sea, no, nosotros no lo conocíamos, no no es lo ficción, conocía. es No real. ficción. Nosotros tuvimos que investigarlo a Numa a través de la familia, a través de los amigos de la infancia, los amigos. Porque vivió poquitos años, vivió 25, cumplió 25 en la montaña. Sí. Vivió poquito, pero le investigamos todo lo que pudimos para que fuera lo que decía Eduardo de hoy, que la familia lo viera como y dijera, él es mi hermano. Nosotros fuimos a la casa de ellos con el actor Enzo Grinzig, Sí. Bayona y Impresionante. la familia. Y una hermana que fue muy emocionante, en un determinado momento le da la mano, porque estaba con el hermano, y se emociona con la manito, con el hermanito. Entonces, esto es lo que buscábamos. Y- Hay varios tipos de heroísmo, como decíamos. Eso se puede contar 1.000.000 de veces y siempre va a impactar. 2 muchachos que atraviesan caminando los Andes, eso es algo que es absolutamente increíble, que es Parrado y Canesa. La película creo que está muy bien lograda también mostrar la juventud, porque la primera escena cuando aparece que muestran a Canesa jugando al rugby, y que es un niño prácticamente. Es decir, uno dice, 19 años. claro, 19 es años. imposible que, porque uno como a Canesa ha tenido vida pública y lo seguimos viendo muy seguido. Te lo imaginás veterano. Claro, o sea. ya tenemos otra imagen, Pero pero fue cuando un lo niño volvés también. a ver como un niño y decís, no puede ser que después cruce los Andes caminando, y sin embargo lo hace. Entonces, bueno, eso de Parrado y Canesa está muy Sí. bien. Y esas tomas de arriba mostrando la es inmensidad. Es impresionante. y- Pero hay el muchos punto tipos que de estaba- heroísmo y a mí me impactó mucho lo de los Strauch, que yo no lo había visto resaltado así, digamos, porque hacen algo que me pareció, en fin, lo que a mí me parezca no importa, pero que la película resalta, que es ante ese dilema de, bueno, estamos vivos, han muerto nuestros amigos y no hay más lo que comer y tenemos que vivir, pero genera dilemas éticos o religiosos para algunos y no hay una opinión unánime. Los Strauss se ponen al frente de una tarea que la película resalta como un nivel de heroísmo, que es hagamos esto, pero que aliviemos la carga a los demás, que los demás no sepan quién es cada uno. No fue nada fácil, por cierto. Y ustedes lo hicieron, ustedes sí sabían, digamos, y ustedes lo asumieron para los demás. Ujú. La película lo resalta, yo creo que a un nivel de heroísmo prácticamente cercano al de Canesa Sí. y Parrado. No fue fácil. No. Ustedes lo decidieron. Pero fue muy importante lo que hicimos. Yo te puedo agregar ellos son mayores que yo, pero los conozco, los tres son del colegio. Como el capitán Marcelo, que era el íntimo amigo de Eduardo, que era 2 clases más arriba que la de Nando Parrado y la mía. Lo que ellos tenían y tienen en el presente es integridad. Tienen integridad. Y lo que se requiere ahí es integridad. O sea, integridad en el sentido de hacerlo más duro
para que no explote esa olla a presión natural. Hacerlo más duro sin arrogarse el yo, ni en lo más mínimo. Lo de ellos era el trabajo silencioso por el grupo y el más duro. El más Para feo. que otros pudieran hacer el más duro, la travesía más dura imaginable, como como Nando, Roberto y Vicentín. Cada uno, y para que Numa, todo fue dándose en ese grupo donde cada uno daba lo máximo, con integridad, porque eso generaba que el otro también tuviera que superar ese umbral. Si para superar el umbral de integridad no tiene fin, no tiene límite. ¿Cuál es el techo de lo íntegro o de la generosidad? No tiene techo. Y yo creo que esta película es universal porque todos aprendemos que lo que se está mostrando ahí no tiene techo. Cada uno tiene que llevarse la antorcha y ver qué hago yo con eso. O sea, fue un mensaje también a los demás, digamos, de responsabilidad total. Es de ellos. Una de las impresiones que, digamos, pues la película es espectacular como historia, ¿no? O sea, podría ser una ficción y la película tendría un grado sería conmovedora, sería incómoda por momentos, tiene un grado de realismo. O sea, la película como realización es espectacular. Pero una de las impresiones con la que yo me quedé es que en ese grado de detalle también había una búsqueda de que ellos lograran ese reflejo, digamos, porque hay cuestiones de cómo estaban Sí, que dispuestas. ustedes no las captan. Claro, que está nosotros bien. sería imposible El color captarlo de las aún. cortinas del avión, Claro, tapizado, aún- es el mismo. Ahí está. Eso, primero confirmarlo, efectivamente se trabajó así. Es Segundo, el efecto la que ropa, logró para cada ustedes. detalle, nos llamaban todo el tiempo. Nosotros, Perfectamente. Nico, aparte de tener todo lo que vimos, las 50 horas que entrevistamos a ellos en el 2018, aparte de todo, los teníamos al otro lado de la línea constantemente. A los 16 vivían 15 cuando estábamos rodando. Había muerto Javier Mató, después este año pasó, murió Coche. Y a un montón de los familiares los teníamos todos al otro lado de la línea. Y a veces poníamos esto en el rodaje, que fueron 6 meses, 147 días. Todos los días estuvieron Impresionante. Sí. Todos los días estuvieron ahí. De Sierra Nevada y de todos lados. En todos lados. Pleno temporal de nieve y nos llamaba Pablo, che, ¿y la campera tuya es así? O la camisa, no sé qué, todos los detalles, increíble. Le ponían Está altavoz. impactante para En nosotros. altavoz para que porque te agrego eso que tú decías del detalle, era imprescindible para J. Bayona, para los actores. Los actores tenían que sentirse en una suerte de Sociedad de la Nieve. Tenía que sentir no solo la responsabilidad de ser Eduardo, sino parecerse en algo a lo que ellos habían vivido. Y todos esos detalles, más la locura de lo que fue el rodaje, que creo que esto es personal, para mí nos ayudó a hacerlo en plena pandemia, porque a la locura de la nieve, de las tempestades, de los 3 sets donde había que evacuarse y el viento superaba un determinado número, le agregás a eso el COVID, que no sabías que es la incertidumbre, era una locura. Entonces, una locura que es una ínfima parte, pero queríamos aproximarnos a la locura, a esa situación límite entre la realidad y la irrealidad que vivieron ellos. Y que por eso pudieron perforar los techos. Porque si vos estás en una situación en un sofá, no perforás el techo, es la profecía autocumplida. Ellos perforaron todos los techos. Eduardo, ¿podrías elegir un momento de mayor conmoción, el más conmovedor de esta película? De lo que yo viví. Sí. Te diría que sí, la avalancha, ¿no? La noche de la avalancha, que quería estar muerto, llegué a un punto que estaba seguro que estaba muerto, estoy muerto, a ver qué pasa. Habías declarado, creo que fue en el documental también, que sentías que te entregabas, Sí, que iba viviste hacia algo, toda tu una cosa vida. totalmente placentera, todo ese proceso de imágenes y disculparme de los viejos que me iba y los iba a hacer sufrir, tristeza, dejar la vida, y después empezó toda una cosa de una atracción hacia algo maravilloso, estaba feliz pensando que ya estaba muerto y había dejado el horror de la cordillera, hasta que me entró oxígeno de vuelta y volví a la lucha. Y enseguida estaba mi amigo de los 7 años muerto al lado mío, ¿no? Así que esa noche sin duda que fue la más terrible de todas las terribles que vivimos, ¿no? Y la película lo refleja, no sé si logra reflejar la intimidad de cada uno, pero, Sí, pero general, lo terrible que fue eso Sí. está reflejado, ¿no? El espacio que te decía al principio, el espacio que quedó después de la avalancha, eso lo refleja también. Quedamos viviendo en 80 centímetros, 90 durante 3 días, tapados de nieve,
con los muertos abajo nuestro. Hay un psicoterapeuta uruguayo que se llama Pablo Yelsi, que es compañero nuestro, es la clase intermedia entre nosotros dos, que acaba de hacer un ensayito, es un gran psicoterapeuta, y un ensayo sobre este tema, y él lo que plantea es justamente eso que estás diciendo. ¿Por qué, lo que acaba de decir Eduardo, por qué si la pulsión de la muerte era placentera, por qué no bien lo destapan? Digo, no tiene una respuesta concluyente. ¿Por qué la pulsión de la vida es superior y querés regresar al infierno? ¿Por qué si estabas en...? Bueno, yo en realidad no quería regresar. Ya te habías entregado. Sí, sencillamente. Volviste por algo biológico, Porque volviste a respirar. y El volví. oxígeno llega al cerebro. Y al principio con desesperación de volver, y bueno, seguí después ya estaba vivo y a seguir luchando, pero estaba feliz. Yo no sé, era la más fácil morirse. Todos en algún momento tuvimos ganas de morirnos y entregarnos porque era la más fácil. También pasaba, me imagino, que ante cada dificultad que se iba superando, eso de poder salir se iba volviendo también. O sea, dentro de lo imposible que resultaba la idea, se volvía más posible. Nos fuimos sintiendo cada vez más seguros de que íbamos a salir. ¿Sí? A medida que íbamos siendo conscientes de todas nuestras capacidades que desconocíamos hasta ese momento, del ser humano, vamos a salir. Ella con una especie de venganza y ya nos abandonaron, se suspendió la búsqueda, vamos a salir igual. Todo eso nos iba dando más energía y más ganas de seguir luchando. Tenemos que cerrar la entrevista, lamentablemente, pero me queda una última duda, que es la parte que la película ya no llega a contar porque tiene un final y es cuando llegan a Montevideo. Pero ¿cómo fue volver a aterrizar en Montevideo después de una experiencia de que no contemplaban ni el viaje que estaba planeado ir a jugar ese partido a Chile, que les cambió la vida para siempre después de casi 2 meses sobreviviendo en la montaña y volver a la vida real en Fue Montevideo? muchísimo más difícil de lo que, mejor dicho, no nos imaginamos que iba a ser difícil. Pensamos que ya estaba todo hecho, ¿no? Era la felicidad, estábamos vivos. Y fue muy difícil volverse a adaptar a esta sociedad. En el contexto, ¿no? Exacto, dificilísimo. Yo demoré mucho tiempo, muchos meses o más de un año. Y es muy difícil también porque uno, la vida naturalmente hace que las experiencias que podríamos llamar cumbres o que lo realizan a uno o que son las más importantes, están más adelante en el tiempo en general porque la vida nos va, preparando. En cambio, ustedes tuvieron esa experiencia que es imposible que no marque y que de hecho la está viendo el mundo entero en el cine, así que si será marcante y si será importante, la tuvieron cuando tenían 19, 20, 25 y luego tenían toda una vida por delante que no podía quedarse en eso. Tal cual. Eso lo he hablado con Canessa, pero sé que cada uno habrá hecho su proceso. Exacto, y que no es un proceso fácil, es complejo, me parece. Fue complejo al principio más y te diría que hasta el día de hoy seguimos haciendo el proceso, ¿no? Que muchas veces me han preguntado si no hemos necesitado ayuda psicológica y yo la verdad que no. Pero después soy consciente que sigo haciéndome la autoterapia hasta ahora mismo, ¿no? El primo hermano de él, Daniel Fernández Strauch, que es uno de los 3 primos, dice una frase que para mí es maravillosa porque siempre puedes buscarle otras puntas y cada uno le va a encontrar nuevas puntas. Dice, nunca fuimos mejores personas que en la montaña. Nunca fuimos mejores personas que en la montaña. Entonces, estoy de acuerdo con Daniel. Los dos tienen libros publicados sobre el tema. Strauch tiene el libro Desde el Silencio, se llama, ¿no? Desde el Silencio. Pablo tiene La Sociedad de la Nieve, que es la base de esta película. Bueno, felicitaciones por todo. Por la montaña, Gracias. para Strauch y por la película y el libro para Bierzi. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Encantado. gracias. Bien, nosotros nos tenemos que ir, los dejamos con los compañeros del segundo tramo de Desayunos Informales.